Bendiciones para todos, muchachos, los bendigo, hombres de reino. Gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes este tiempo especial. Solo quería decirle algunas cosas que hemos hablado con los muchachos y esto va a ser una serie de posiblemente 2 o 3 lecciones que van a haber. Así que la idea es que puedan ustedes estar mirándolo los viernes. En diferentes etapas lo vamos a estar haciendo. Así que hoy voy a empezar una serie acerca de cómo nosotros realmente somos hijos y cuál es la identidad que tenemos como tal. Por eso es tan importante que lo puedan ir siguiendo esta serie que vamos a estar haciendo. Y también les voy a dejar 2 preguntas en esta tarde para que ustedes después puedan ir respondiendo en la semana al grupo de hombres de reino. ¿Está bien? Así que es muy importante que puedan de esta manera ustedes estar participando con nosotros y con el grupo de hombres de reino. La primera de ellas que le quiero hacer, y también voy a desarrollarla a través de esta pregunta: ¿nosotros oramos para ser bendecidos o oramos porque somos bendecidos? Se lo repito una vez más. ¿Nosotros oramos para ser bendecidos o porque somos bendecidos oramos? Tienen que responder a esa pregunta. Y la segunda: cuanto más oro y más me sacrifico, ¿Dios más me bendice? Piense un poquito lo que estoy preguntando. Cuando yo más oro y más me sacrifico, ¿Dios más me bendice? Porque muchas veces nosotros lo que nos cuesta ver la identidad que tenemos en Él. Y a veces nosotros confundimos realmente cuál es nuestra posición y qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso es importante que lo pueda meditar y pensar, y después manda lo que ustedes creen que es la respuesta mejor para esas 2 preguntas. Ahora, quiero que vengan conmigo primero a Gálatas 2, 4 y 5. Como va a ser una serie, voy a estar desarrollando y voy a usar varios versículos. Esto es Gálatas 2, 4 y 5. Mire lo que dice en Gálatas 2, 4 y 5, y de esta manera quiero comenzar. Es muy interesante el pasaje porque nos habla acerca, recuerde que esta carta de Pablo a los hermanos en Galacia no es una carta dirigida a una iglesia, como era a Éfeso o a Colosa, o a las demás iglesias en Filipo, por ejemplo, o a Corinto, o a Roma. No, a Galacia es una región, no es una ciudad, o era, mejor dicho, en aquella época, una región del norte del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, para que usted se ubique. Él manda esta carta, que es una carta a los Gálatas, a la región de Galacia, para hablar acerca de esa libertad que nosotros tenemos en Cristo. Porque Cristo nos hizo libre, y muchas veces el cristiano cree que tiene que cumplir ciertos ritos para alcanzar la bendición de Dios. Si yo asisto a la iglesia regularmente, si yo hago todas estas cosas, entonces Dios me va a bendecir. Y realmente nosotros muchas veces esas cosas las tenemos incorporadas y no son lo que la Biblia realmente nos declara. Entonces quería empezar con este relato de Pablo hablándole a los hermanos en Corinto. En Galacia, perdón. 2.4, mire qué dice: el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Fíjese que habla de infiltrados, que muchas veces y falsos hermanos. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Porque muchas veces nosotros escuchamos cosas, a veces de los púlpitos, a veces ahora que usamos tanto internet o WhatsApp o lo que llega, y nosotros tomamos todo lo que estamos escuchando. Y la Biblia dice que tengo que examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo sé yo cuál es lo bueno? Primero, porque tengo el Espíritu Santo, pero segundo, porque tengo la Biblia. La Biblia es lo que rige aquello que es bueno o no es bueno para mi vida espiritual, porque esa es la guía que yo tengo. Entonces Pablo le dice: el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos
en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento, dice Pablo, accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Y esto me gustó muchísimo. En otras versiones dice la verdad del Evangelio. ¿Por qué me gustó? Porque muchas veces nosotros condicionamos la vida espiritual al esfuerzo que nosotros podamos hacer para recibir los beneficios de Dios. Y yo no tengo que hacer ninguno de esos esfuerzos. Lo que tengo que creer es lo que la Biblia dice y cuál es la posición que yo tengo en Dios. Y cuál es, a causa de esa posición que no gané, que no la compré, que no hice nada especial, sino que Cristo me la dio. Entonces yo tengo que disfrutar ese lugar y ese sitio de privilegio que Dios me dio como hijo de Él. ¿Verdad? Ustedes saben que en Juan 1:12 dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, un derecho legal que nosotros adquirimos. Ese derecho legal que nosotros adquirimos, en realidad nos dio Dios, porque dice que Dios nos dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un derecho legal que yo adquiero. Y yo tengo que saber usar ese derecho legal. Para eso tengo que leer la Escritura, porque la Escritura es la que me muestra todos esos derechos legales que yo tengo. Ahora, quiero que venga conmigo a Efesios capítulo 1, porque ahí habla, después vamos a volver a Gálatas, pero ahí habla de varias cosas que nosotros podemos ver con respecto a cuál es nuestra posición. Venga conmigo entonces a Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto lo que va a afirmar es cuál es mi posición como hijo y qué es lo que yo tengo que ir adquiriendo. Bueno, ustedes saben que día pasado la pastora, cuando estaba ministrando la Santa Cena con el pastor, habló del hijo pródigo y del hermano. El hijo pródigo toma los derechos legales de reclamar su herencia. Eso no estaba mal. Era lo que le correspondía. Lo que estuvo mal es que él la desperdiciara en las cosas pasajeras de este mundo. Pero quiero aclararle esto. Cuando el padre reparte la herencia, le da a él como al hermano mayor la herencia. No es que se la da él solo. Ahora, el asunto es que el primogénito en aquella época tenía una particularidad, recibía casi el 75% de lo que era la herencia que le tocaba. O sea, 50 por que le tocaba esa herencia, más el 25 por ser el hijo del primogénito. Entonces, él, de la misma manera que su hermano, que fue a desperdiciar la herencia, él también la recibió. Y nosotros tenemos que mirar que uno la desperdició, pero que uno nunca la usó. Nunca se sintió con derecho a eso. Nunca se sintió que esa herencia le correspondía. Porque usted fíjese el relato que le dice, ¿cómo yo estoy siempre acá y nunca hiciste una fiesta para mí? El padre le dice, ¿cómo no necesitas una fiesta si todo lo que hay en la casa es tuyo, te pertenece y ya repartí la herencia? ¿Se entiende? Entonces hay mucha gente en la iglesia que está tratando de hacer esfuerzo para recibir algo que ya Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la falta de identidad que nosotros tenemos. Cuando nosotros no tenemos la identidad en Cristo y no sabemos quiénes somos y cuál es el lugar que ocupamos, entonces el enemigo, en esa falta de conocimiento, nos gana terreno y cree que nosotros, o siembra a la gente, por eso dice que muchos infiltrados hay. Y es verdad, porque yo creo que una de las cosas que le pasó a la iglesia este último tiempo es que se ha infiltrado mucho humanismo. Gente predicando desde el punto de vista humano, no ante el espíritu. Gente hablando al alma, lo almático, y no hablando en el espíritu. ¿Verdad? Ejemplo, Dios va a cumplir tus sueños. Lo que la otra vez compartía. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús vino y cumplió los sueños de Dios en él. Entonces son mensajes humanistas porque está centrado en el hombre, no en Cristo. Cuando el mensaje es cristiano o cristocéntrico es cuando está fundamentado en Cristo, no en mí, no en la persona, porque ya nosotros tenemos que entender la importancia que tiene de quiénes somos y cuál es el lugar que ocupamos en Dios. Ahora, fíjese lo que le decía entonces Efesios capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Fíjese, en Cristo ya me bendijo, no me va a bendecir.
No tengo que esforzarme para recibir, ya lo hizo. En Cristo yo tengo toda la bendición que necesito. No, porque si te vas de esta congregación vas a perder mi cobertura. Yo escuché gente hablar así, o líderes hablar. No, la bendición no depende del líder o de la persona, depende de que yo crea en lo que la palabra de Dios dice para yo tomarme como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces eso muchas veces ha sido un sentido de manipulación que utilizamos los líderes. Es incorrecto eso. Dice la palabra, no lo digo yo, está escrito en la Biblia, no es un pensamiento humano. El Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido. Búscale en cualquier versión que usted quiera y habla siempre del tiempo pasado. ¿Dónde comenzó mi bendición? En la cruz del Calvario. Cuando Él muere, corta toda maldición que había en la descendencia de Adán y se activa la bendición sobre mí. En la cruz del Calvario inicia eso. ¿Cuándo yo me tomo esa bendición? Cuando yo recibo a Jesús, yo confieso mis pecados. Declaro que soy pecador, creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, automáticamente tengo el derecho legal, como dice, vuelvo a repetir, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, Dios le dio la potestad de derecho legal de ser hijo. Eso es un derecho legal que tengo, ya estoy bendecido en Cristo. Dice, y nos bendijo con toda la bendición de las regiones celestiales en Cristo. Mi bendición está en Él, no en la organización donde yo pertenezco. Mi bendición está en Cristo, porque yo creí en Cristo, yo recibí a Cristo y ahí tengo la bendición de Cristo, ¿se entiende? Porque nosotros creemos que esto depende de cuánto oramos, cuánto nos sacrificamos. No, ya el sacrificio lo hizo por Él. Esto depende de cuánto yo estoy creyendo en lo que Cristo hizo a mi favor y no en lo que yo tengo que hacer para recibir favor. Les voy a dar un ejemplo. Cuando mi padre, yo estaba en Estados Unidos pastoreando y mi padre fallece. Mis hermanos me habían dicho y habíamos hablado que él no estaba bien. Entonces, imagínense, vengo conduciendo en Estados Unidos, según la época del año, sobre todo la costa este, porque tiene 4 horarios diferentes. Estados Unidos tiene costa este, centro, montaña y costa oeste. Tiene 4 horarios diferentes, pero de la costa este donde vivía yo, tiene, según la época del año, una hora menos o 2 horas menos, según la época del año. Entonces vengo conduciendo de uno de los anexos que tenía la iglesia en Queens, y cuando estoy a media hora de mi casa, suena el teléfono, el celular. Y cuando veo, era mi hermano, y como ya para allá era tarde, porque era más de las 12 de la noche, así que acá era entre la 1 y las 2 de la mañana, más o menos. Yo ya me imaginé que si me llamaba a esa hora era porque mi papá había partido a la eternidad. Bueno, él me cuenta y todo eso, y bueno, días después mi madre me llama y me dice, mira, nosotros nos habíamos puesto de acuerdo de repartir la herencia, lo que te corresponde a vos y a tus hermanos. Y yo le dije, bueno, más, está bien, no, la verdad que no quería hablar del tema y eso, pero entonces me habla y me dice que la casa donde yo nací, donde crecí, mejor dicho, porque nací en el hospital, donde crecí, es donde vivo ahora, era lo que tocaba de la herencia que mis padres me dejaban. Ahora, yo vivía en otro país, yo no lo cuidé a mi papá, yo no viví todo el proceso de su enfermedad, pero mi madre me dice, esta es la parte de la herencia que te toca a vos. Cuando yo vine a Argentina, después de 2 o 3 años que él había muerto, no recuerdo bien, conversamos con mi mamá y me dijo, bueno, ahora que estás acá, vamos a hacer todo para que poder escriturar todas las cosas a nombre de tus hermanos y tuyo. Entonces, claro, se necesita un abogado, porque aparte de un escribano, un abogado que vaya haciendo toda la parte de la sucesión, como se llama. Ahora, la abogada no me preguntó si yo lo cuidé, si yo fui un buen hijo, si yo me comporté toda la vida bien. Menos mal que no me lo preguntó, porque ninguna de esas cosas cumplía, ni si yo
lo llamaba siempre por teléfono a mi papá. No, lo único que me pidió es la documentación. Y vio que yo era hijo y ya tenía derecho a la herencia. Entonces, si eso es lo natural, a veces nosotros en lo espiritual creemos que necesitamos una serie de requisitos para alcanzar la bendición de Dios. Ya estamos bendecidos, muchachos. Lo que tenemos es que entender que nosotros tenemos que disfrutar eso que tenemos y poder. Imagínate, yo ni siquiera estuve acá, ni en la enfermedad, ni cuando despidieron sus restos, ni cuando fueron a velar, nada. Porque de hecho estuve muchos años afuera y nos veíamos poco. Pero el derecho legal me lo otorgaba que yo era el hijo. No mis cualidades, no mis capacidades, no si intelectualmente era bueno, no, el derecho me lo daba que era hijo. Entonces, con este ejemplo quiero mostrarle cómo nosotros podemos recibir todo lo que tenemos sin hacer esfuerzo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Soy claro, mejor dicho, lo que estoy diciendo? Yo adquirí eso. Herencia es algo que uno adquiere sin esfuerzo. Es por el derecho legal que se te otorga por ser hijo. No tiene que ver con esfuerzo. Lo que pasa es que nosotros confundimos, y es como dice Pablo, nos quisieron a nosotros esclavizar diciéndonos, porque en esa época lo que se estaba promoviendo era que tenían que hacer ritos judíos, la circuncisión, guardar el sábado, hacer un montón de cosas. Y Pablo dice, ni por un momento nos dejamos que nos sometan a esclavitud nuevamente. Y ahora no hay ese sistema judaizante, aunque en varios lugares se ve que hay muchos símbolos judíos, y yo realmente no sé por qué en las iglesias evangélicas o cristianas hay tanto simbolismo judío, porque nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la novia del Cordero y nosotros somos los que vamos a celebrar la fiesta. Esos simbolismos judíos no me acercan a Dios, porque veo que a veces está el shofar, está el candelabro, está la estrella, o la bandera de Israel con la estrella de David. O sea, no sé, y algunos hacen danza judía, y ya el pastor José Luis lo explicó varias veces, que esa danza judía son como bailar el malambo acá, son formas tradicionales que se usan en Israel, pero no tiene nada que ver con Dios. Y nosotros creemos que usando esos simbolismos judíos, eso nos acerca más a Dios. O ir a caminar a la tierra prometida nos acerca a la tierra santa, perdón, es una locura, porque nosotros estamos utilizando esto y tiene que ver con la fe que yo tengo en el Hijo de Dios. No irme a Israel. Yo me acuerdo de la iglesia nuestra, donde yo me convertí, un hermano se fue miembro raso y volvió pastor, porque estuvo en Israel y se volvió a bautizar en el río Jordán, porque, no sé, cree que el río Jordán las aguas son mejores que en otro lado, como dijo Naamán, cuando le dijo el profeta que se bañara, y le dijo, no hay mejores aguas en Siria que estas que me mandas, hermano, que me bautice en el río Jordán, o fui bautizado en el bautisterio de la iglesia, no me hace más cristiano. ¿Cuándo nosotros vamos a entender que no me acerca a Dios? La palabra dice, he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es mi herencia. Y sigue hablando Dios a través de Pablo en el libro de los Efesios. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? El medio es Cristo. La cosa es que yo tengo que estar en Cristo. Cristo es el medio de mi salvación, el medio de mi bendición, y es aquel con quien yo disfruto esta herencia que tengo. Porque después vamos a ver en la Escritura que dice que yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Fíjese qué extraordinario que en la herencia antiguamente el primogénito se llevaba más del 70% de la herencia. Ahora nosotros, aunque no somos hijos de Dios en la naturaleza divina que Cristo tenía, porque Él es el unigénito y el primogénito, o sea, único en su género, naturaleza y primogénito de Dios, sin embargo, nos corresponde lo mismo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Por eso es tan importante que nosotros lo podamos ver y entender y comprender en lo que Dios nos está hablando. Es muy importante, porque la herencia no depende del sacrificio que yo haga. Ya lo hizo Cristo por mí, vuelvo a repetirlo. Depende de la fe que yo tengo y de permanecer en Cristo, porque eso es lo que me da que yo disfrute esos beneficios. ¿Ok? Por eso es tan importante que lo podamos hacer. Así que voy a hacer la pausa para que podamos nosotros después continuar con este tema. No se lo pierdan. El próximo viernes van a tener la segunda parte para que ustedes puedan ver. Así que los bendigo y los espero el viernes que viene, que vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con la herencia que tenemos en Cristo y cómo nosotros desarrollamos cómo recibimos y compartimos y disfrutamos toda esa herencia. Muchas bendiciones y los espero entonces en la próxima lección. Bendiciones.